Nuestro tema en esta semana es la protección contra incendios y para ello nos acompaña el ingeniero Javier Sotelo. Él es gerente de Osho Ingeniería y experto certificado por la Asociación Nacional de Protección contra Incendios, que es una entidad americana aceptada en 108 países del mundo y que imparte esta normativa de esta área. Ingeniero Sotelo, ¿cómo se encuentra el sector constructor respecto a la protección contra incendios? Muchas gracias por la invitación. El sector constructor, en cuanto a protección contra incendios en Colombia, ha tomado la delantera en comparación con los países latinos, dado que se ha comprometido fuertemente en adoptar las mejores prácticas de protección contra incendios, esto debido principalmente a la ley que hoy día lo rige, que es la NCR 2010. ¿Se cumple con la implementación de sistemas de protección contra incendios en el país? Los sistemas de protección contra incendio efectivamente se están implementando en las edificaciones nuevas. Esa implementación, nuevamente, nace a partir de la NCR 2010. ¿Qué es importante anotar acá? Que la mayoría de los requisitos establecidos en NCR 2010 tienen conceptos o componentes de orden específico en cuanto a sistemas de rociadores automáticos, sistemas de conexiones de manguera. Hay serios vacíos técnicos en esa ley que ha hecho también que algunos constructores pues tengan dudas sobre la real implementación o sobre los reales requisitos, dado que los conceptos técnicos en la NCR 10 no son completos. Es decir, se hablan de unos temas específicos, como por ejemplo sistemas de conexiones de manguera, pero no se habla de los sistemas de alimentación, ejemplo los sistemas de bombas contra incendio. Los nuevos proyectos deben cumplir con las normas de protección, pero ¿qué pasa con los antiguos? Edificaciones, oficios, viviendas, todo lo que no tiene norma. Esta es una muy buena pregunta porque efectivamente los proyectos nuevos están cumpliendo con los requisitos establecidos en la NCR 10, pero los proyectos antiguos no han sido obligados por ley, por lo tanto hoy día siguen siendo edificaciones riesgosas para las personas en cuanto a protección contra incendios se refiere. Hay edificaciones donde hay altas conglomeraciones, donde se reúnen muchas personas y las vías de evacuación no son suficientes, no se cuentan con sistemas adecuados de protección contra incendio ni con sistemas de detección y alarma de incendios, lo cual lo hacen peligrosos. La respuesta de los dueños es que la ley no los obliga. ¿Esta ley ha sido renovada? ¿Cumple normas internacionales o falta agregar o modificar algún decreto? Efectivamente, la NCR 10 fue revisada y fue ajustada en algunos capítulos. Ese ajuste salió el año pasado, pero en los títulos J y títulos K que tienen que ver con protección contra incendio no hubo ninguna clase de ajuste. Probablemente un título que obviamente toca a todos los otros títulos, que es el título A, sí sufrió algunas mejoras y refiere principalmente a las obligaciones por parte de los revisores técnicos. ¿Qué puntos claves tiene la NCR 10 con respecto a la protección de incendios? ¿Qué nos puede resumir de ellas? NCR 10 puso sobre la mesa el tema de protección contra incendio y creo que ese es el punto clave principal que tiene este reglamento de construcción. Hasta antes de que apareciera este documento técnico, los requisitos de protección contra incendio en las edificaciones básicamente se definían a partir del deseo del propietario o el requisito que exigía el propietario, que normalmente se daba debido a que las edificaciones iban a ser para usuarios internacionales, compañías internacionales o usuarios que venían con requisitos de aseguradoras que los obligaban a tener protección contra incendio. Entonces el punto clave principal de NCR 10 en cuanto a sistemas de protección contra incendios es que lo puso técnicamente sobre la mesa. Básicamente podemos resumirlo en que ya el reglamento de construcción sismo resistente exige que en muchas edificaciones se debe contar con sistemas de protección contra incendio a base de agua, esto es sistemas de rociadores automáticos y sistemas de conexiones de manguera, y en la mayoría de las ocupaciones y edificaciones se debe contar con sistemas de detección y alarma y adecuados sistemas de seguridad humana, es decir, vías de evacuación suficientes, con los anchos suficientes, con las distancias de recorrido adecuadas y analizadas desde el punto de vista técnico. ¿Qué sanciones pueden recibir las empresas o constructoras que no cumplan estas normas y leyes en sus obras? Las sanciones, en el caso de que no se cumplan los requisitos establecidos en el reglamento de construcciones sismorresistentes, están específicamente dadas y principalmente dadas para el revisor técnico
es decir, el ingeniero o arquitecto o profesional que asume las responsabilidades sobre el desarrollo del edificio, y obviamente para el representante legal de la constructora. Actualmente, que yo conozca, no hay sanciones por incumplimientos en cuanto a requisitos técnicos de protección contra incendio. Lastimosamente, como ocurre en muchos temas, en muchas materias en nuestros países, las sanciones se dan después de que un elemento falla, no antes. Se asumiría que los sistemas de protección contra incendio de los edificios deberían haber quedado bien instalados, bien diseñados, si cumplieron los requisitos establecidos en la norma técnica, en el reglamento técnico de construcción sismo resistente. Pero la verdad, esto se podrá determinar una vez se requieran, es decir, en caso de incendios. Es importante anotar que los sistemas contra incendio no solamente requieren de un adecuado diseño y un adecuado montaje, requieren principalmente, o en conjunto con lo anterior, de un adecuado plan de inspección, prueba y mantenimiento. Y esto creo que es lo más delicado. La ley nuestra no exige que los sistemas contra incendio se mantengan adecuadamente, no es específica en ese aspecto, y eso es muy delicado porque los sistemas contra incendio en general no se están usando permanentemente, por lo tanto se vuelven parte del paisaje de las edificaciones, y solamente el día en que se presenta una emergencia y se requiere que estos funcionen podemos darnos cuenta si los mismos están o no operativos. Por lo tanto, es muy importante que todos los propietarios, todos los delegados de los propietarios, es decir, los administradores de edificaciones, entiendan que los sistemas contra incendios requieren adecuados protocolos de inspección, prueba y mantenimiento. Es muy similar a los ascensores. Así como los ascensores hoy día requieren unos mantenimientos y unas inspecciones permanentes, los sistemas de protección contra incendio igualmente lo requieren. Es importante anotar que no deberíamos esperar hasta que ocurra un incendio para determinar si nuestro sistema contra incendio es o no es adecuado. En nuestra compañía Osho Ingeniería Limitada desarrollamos serios estudios de instalaciones existentes con el fin de determinar si sus sistemas de protección contra incendio quedaron correctamente instalados, quedaron correctamente diseñados y si cumplen el propósito de protección a la propiedad y protección a la vida. Esto es fundamental que se haga antes de que ocurra una emergencia, no después. No encontremos la falla cuando nos dimos cuenta que el elemento no funcionó durante la emergencia. Es mejor detectar si hay algún daño o alguna anomalía o alguna desviación técnica antes para hacer la corrección respectiva y dejar los sistemas correctamente funcionando, sin olvidar que ellos no van a funcionar correctamente si no se desarrolla un adecuado plan de inspección, prueba y mantenimiento. Los conjuntos residenciales sí le dan la debida importancia a la protección contra incendios. Ahí también incluimos a los centros comerciales. Los conjuntos residenciales en general, los nuevos, están recibiendo los sistemas de protección contra incendio cumpliendo lo indicado en NSR 10. Los centros comerciales igualmente lo están haciendo. La diferencia es que para los centros comerciales, debido a su objetivo social de acoger personas, de comercializar mercancías, pues tienen los sistemas de protección contra incendio con mucho más interés. Por lo tanto, la mayoría de centros comerciales invierte fuertemente en que sus sistemas contra incendios se mantengan operativos, que tengan adecuados criterios de inspección, prueba y mantenimiento. En los conjuntos residenciales es muy rara vez el conjunto residencial que invierte en la inspección, prueba y mantenimiento de los sistemas contra incendio, cosa que realmente debemos trabajar para que eso se modifique, porque en los conjuntos residenciales es donde más acumulación de personas en general ocurre, ¿no? Y es donde están nuestras viviendas. Los proyectos de centros de conjuntos residenciales deben incluir dentro de sus presupuestos el presupuesto para la inspección, prueba y mantenimiento de su sistema contra incendio. Ingeniero Javier Sotelo, gracias por acompañarnos en Colombia Construye, y si quiere agregar algo más, con muchísimo gusto. La protección contra incendios es una ciencia especializada. Es muy importante que cualquier actividad que desarrollemos o que se desarrolle en función de protección contra incendio esté realizada por personal calificado, con el entrenamiento adecuado, y en general que las actividades estén separadas, es decir, que el que diseña no sea el mismo que instale, y que todos los sistemas de protección contra incendio cuenten con adecuados protocolos de inspección, prueba y mantenimiento. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, visitarnos nuestra página web www.oshoingenieria.com, y les agradezco inmensamente esta oportunidad de poder brindar estos comentarios frente a la protección contra incendio en Colombia.